Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú para el nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la reconstrucción nacional. La reconstrucción nacional es aquella época inmediatamente después de la guerra con Chile, en la cual el Perú pues ha perdido la guerra, se encuentra mal económicamente, a nivel político, socialmente. Nos encontramos en una crisis profunda y quienes van a asumir el control de esta época van a ser nuevamente los militares, de lo cual ya el Perú se había recuperado, porque en los primeros años de vida republicana el Perú fue gobernado por militares, a lo que se conoce como el primer militarismo. Luego llega un periodo de cambio hasta que estalla la guerra, y al terminar, nuevamente los militares asumen el cargo, reconstruyendo el país, si es cierto, pero en esta época pues también se le va a conocer como el segundo militarismo, donde surgen los caudillos que velan básicamente por sus intereses propios. En el aspecto económico, ya que el Perú se encontraba en una ruina, en una crisis, básicamente va a tener que reconstruirse poco a poco debido a la exportación de diferentes productos, como por ejemplo el petróleo, el azúcar, el cobre, y en la selva peruana se está trabajando el caucho. El caucho en la selva se usó básicamente para exportarlo, ya que en Europa se estaba viviendo la segunda revolución industrial y destacaba mucho la industria automotriz, es decir, los automóviles. Y el caucho era usado como materia prima para la fabricación de llantas. Si bien es cierto, siempre estuvo ahí el caucho, no era utilizado, no se le había dado el uso necesario, hasta que Carlos Fermín Fitzcarral empieza a explotarlo, empieza a exportarlo, monopoliza el caucho en la zona de la selva y se convierte en la persona más adinerada y más importante de Madre de Dios, por ejemplo, ¿no? A tal punto de que se le denomina a él el rey del caucho. Controló varias zonas de Perú, Brasil, Colombia, parte de Bolivia, en fin. Se hizo de mucho dinero y una parte de ese dinero benefició al Estado peruano también para dejarlo trabajar en sus territorios, ¿no? Recuerda, la exportación de recursos va a ser nuestra principal fuente de ingresos. Como te anticipé, a este periodo se le conoce como el segundo militarismo, debido a que luego de la guerra con Chile hay militares que han combatido por nosotros y que a pesar de haber sido derrotados van a recibir el apoyo de las personas lo van a ver y van a decir, wow, él peleó por mí, él me defendió, hemos perdido, no importa, pero esa persona, ese militar, ya tiene cierto prestigio. Por lo tanto, estos caudillos van a asumir el cargo. El primero de ellos es Miguel Iglesias, quien asume el cargo inmediatamente después del grito de Montán. Chile lo ratifica como presidente del Perú y luego del Tratado de Ancón, pues Iglesias ya se queda en el poder, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en esta época? Pues se inicia la reconstrucción nacional, por ejemplo, con la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, y para eso se le encomienda la labor a este personaje, a este gran literato que vemos en imagen, que es Ricardo Palma, conocido como el bibliotecario mendigo, debido a que para cumplir con su misión tuvo que pedir donaciones a diferentes familias aristócratas para rearmar la Biblioteca Nacional. Y por otro lado también ocurre este célebre acontecimiento de otro personaje que ha participado también en la guerra con Chile, en la batalla de San Juan, que es Daniel Alcides Carrión, quien se inocula el virus de la verruga peruana para él mismo tratar de analizar el procedimiento que está siguiendo esta enfermedad y tratar de encontrarle una posible cura. Lamentablemente no va a poder conseguirlo, pero sus aportes son muy válidos para los siguientes médicos y ya en la actualidad pues la verruga peruana ya no es mortal. Es tratable, tiene solución, pero no es mortal, ¿no? Entonces, ante la escasez de recursos económicos inmediatos, porque
Chile incluso agarra nuestras monedas y las funde para llevárselo como metal, porque nuestras monedas no le sirven en su país. Entonces había escasez de circulante en el país, en el Perú no había dinero. Se tiene que reinstaurar el tributo indígena, aquel tributo virreinal que ya San Martín había anulado, pero que formaba parte de una gran cantidad de ingresos del país. Era más del 50% que ingresaba al Estado producto del tributo indígena. Y eso va a causar molestias, va a causar indignación en los campesinos, y sobre todo en uno de ellos llamado Atusparia, quien se va a rebelar contra este impuesto. Entonces las tropas de Miguel Iglesias tendrán que ir a socorrer esa zona y van a controlar esa rebelión, ¿no?, del indígena Atusparia. Más adelante llega al poder una persona que había combatido heroicamente y que estaba en contra de la firma del Tratado de Ancón. Estamos hablando de Andrés Avelino Cáceres en el año 1886 hasta el año 1890. Y la gente estaba muy contenta con que él asuma la presidencia porque sabía el acto heroico que había cometido durante la guerra. Pero otros, ya en la actualidad más analíticos, señalan que mejor hubiera muerto en guerra y moría como un héroe, como Grau, como Ugarte, como Bolognesi, a que sea gobernante del Perú, porque lo va a hacer mal. Sobre todo con la firma de un documento llamado el Contrato Grace. Como no había dinero, se establece este contrato que estipula lo siguiente, mira. La empresa Grace, una empresa inglesa, se compromete a cancelar nuestra deuda externa y a su vez terminar los ferrocarriles que en la época de Balta no se habían terminado de construir. Por ahí está todo muy bien. ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio de que el Perú le vaya pagando por 33 años 80.000 libras esterlinas cada año. Además de tener la concesión y el monopolio de los ferrocarriles del Perú, que la casa Grace va a terminar de construir, por 66 años. A eso se le suma la entrega de 3 millones de toneladas de guano. Además, se le entrega la libre navegación por el lago Titicaca, importante por el aspecto económico que representa entre Perú y Bolivia, y otros recursos adicionales, sobre todo en la zona de la selva. O sea, muchos dicen que fueron hectáreas que se le entrega a la casa Grace y no estaba estipulado, ¿no? Eso generar un conjunto de incomodidades, porque va a monopolizar muchos aspectos, como por ejemplo los ferrocarriles, que generaban ingresos al país, pero que ahora básicamente va a ser de la casa Grace. Posteriormente llegaría al poder Remigio Morales Bermúdez, otro militar, entre los años 1890 y 1895. Y acá estamos en una fecha importante porque ya han pasado 10 años del fin de la guerra con Chile y la firma del Tratado de Ancón. Por lo tanto, debe realizarse el famoso plebiscito para definir a dónde van a pertenecer Tacna y Arica, si es que se quedan en Chile o si es que retornan al Perú. Pero en nuestro país pues va a haber dejadez, falta de decisión política, no hay un compromiso para hacer retornar esas provincias al Perú. Y bueno, Chile aprovecha esa circunstancia, le convenía, y sigue con su proceso de chilenización. Es decir, saca a los peruanos que viven en Arica y los manda a vivir a otra parte en Chile, con ciertos beneficios para que se muden. Y en su lugar pone a vivir chilenos, para que cuando llegue el momento del plebiscito, estas personas respondan que quieren pertenecer a Chile, y por lo tanto Arica se quede en Chile. Quisieron hacer lo mismo en Tacna, pero Tacna sí puso mucha resistencia, fueron muy reacios, sobre todo las mujeres tacneñas. Los hombres tuvieron que acatar, porque ahí los militares chilenos estaban pues custodiando la zona, pero las mujeres tacneñas fueron muy rebeldes y evitaron a toda costa ese movimiento de personas, no obedecían las leyes chilenas, cantaban el himno nacional a las 12 del día, a pesar que estaba prohibido, y consiguieron incluso desfilar con una bandera en fiestas patrias. Todo eso organizado e impulsado por las mujeres tacneñas y en honor
A eso Tacna pues con el paso del tiempo regresaría a nuestro país y sería considerada la ciudad heroica, ¿no? Ya en el año 95 Cáceres se reelige como presidente, pero lo acusan de haber manipulado el proceso electoral. Por lo tanto, va a haber una revuelta, una protesta por parte de Nicolás de Piérola, a lo que se conoce como la Guerra Civil del año 95. Ambos bandos cuentan con guerrillas de montoneros. Recuerda que en la guerra con Chile, Cáceres y Piérola peleaban junto a sus montoneros. Va a ser tan impactante esta guerra civil que luego de varias grescas, muchos muertos, los invitados extranjeros que se encontraban en nuestro país van a solicitar un periodo de tregua. Y esa tregua va a ser aprovechada para formar una junta de gobierno que convoca elecciones rápidamente y se designa pues como ganador a Nicolás de Piérola. Bueno, Cáceres, viendo el rechazo de la población, no va a insistir, y con eso, con el gobierno de Piérola, termina ya el segundo militarismo, porque Piérola abrirá paso a una nueva época. Entonces, este segundo gobierno de Piérola, porque Piérola ya había gobernado durante la guerra con Chile, se le conoce pues como la transición entre el segundo militarismo y lo que vendrá a ser la república aristocrática en el Perú. Piérola prepara el terreno para el establecimiento de la república aristocrática en el poder. Piérola gobierna entre los años 1895 hasta el año 1899. En el aspecto económico, se forma la Sociedad Anónima Recaudadora de Impuestos, que es una institución privada que va a centralizar el cobro de todos los impuestos en el país. Se establece como moneda la libra peruana de oro. Se crea el Ministerio de Fomento para promover las obras públicas respecto a los canales de irrigación, los caminos, los puentes, los puertos, la facilitación de extracción de materia prima, entre otros. A su vez se fomenta el desarrollo industrial y comercial. Por ejemplo, se crean nuevas entidades bancarias como el Banco Internacional, el Banco del Perú y de Londres, el Banco Popular del Perú. Y por último, elimina la contribución personal. Suprime este tributo indígena que tanto afectaban a los sectores sociales más necesitados. En el aspecto social, en esta época ocurre una de las primeras huelgas en nuestro país, que es la huelga de los obreros textiles de Vitarte, quienes estaban solicitando y estaban reclamando la reducción de horas de trabajo. Y es que en esta época el trabajo todavía no está reglamentado. Se puede trabajar 16 horas, 14 horas. Por lo tanto, los obreros textiles de Vitarte se organizan y convocan a una huelga, exigiendo menor cantidad de horas de trabajo. A su vez, se ha establecido un impuesto a la sal para tratar de recuperar Tacna y Arica a través de un pago. Pero como no llegaba, ese pago no fue efectivo, este impuesto a la sal genera una rebelión en Ayacucho, en Huanta, que va a ser reprimido obviamente por las fuerzas militares, ¿no? A su vez, se da el progreso urbano de la capital, creándose avenidas como Colmena o Paseo Colón, y se trata de imitar el modelo de vida europeo. Se traen, por ejemplo, los fonógrafos, el teléfono, el automóvil, que se usa sin tener los mínimos criterios, porque según las tradiciones acá en Lima, el primer automóvil que circula estuvo circulando cerca de 2 horas porque simplemente no sabían cómo frenarlo, y para frenar o tenían que esperar que se acabe el carbón, o tenían que, y fue lo segundo que ocurrió, chocó para poder detenerse recién, ¿no? Y por último, el cinematógrafo, que también llega al país. En el aspecto político hay algunas aplicaciones, como por ejemplo la reforma electoral del año 1895, en el cual se concede el derecho a sufragio
es decir, a votar solamente a los varones que sepan leer y escribir. Y atentos acá, porque los campesinos no saben leer y escribir. Son muy pocas las personas que en esta época saben leer y escribir, es decir, son alfabetas. Por lo tanto, se dice que con esta reforma electoral le prepara el camino para las próximas elecciones a que gane una persona aristócrata, una persona de clase alta, porque son ellos los que saben leer y escribir. Además de instaurarse el servicio militar obligatorio, se crea la Escuela Militar de Chorrillos, que hasta ahora funciona, y en esa época solamente se dedicaba a formar oficiales del ejército. Existe en algún momento una ideología loretana de quererse independizar del Perú, y eso debido a que el país nunca le ha prestado importancia a los departamentos o a las regiones de la selva. Por eso es que Loreto quería independizarse y unirse políticamente a Brasil. Pero la gente se dio cuenta que ese movimiento de independencia estaba liderado solamente por factores personales. La gente que estaba guiando este movimiento quería beneficiarse personalmente y no beneficiar a toda la región. Es por eso que el ejército, cuando va a poner orden, pues no encuentra mucha resistencia. Y como ya te había mencionado, el estanco de la sal que se hace para tratar de recuperar Tacna y Arica mediante un pago, pero nunca se realiza. Primera pregunta de la autoevaluación, a ver qué nos dice. El contrato Aspíllaga-Donofmore fue suscrito el 25 de octubre de 1888 entre el gobierno peruano y el Comité Inglés de Tenedores de Bonos de la Deuda Externa del Perú. Señala la alternativa que no corresponde a este contrato. Profesor, ¿de qué contrato me está hablando? Fácil. Ese contrato fue firmado entre Antero Aspíllaga, representante del Perú, y Lord Donofmore, que es representante de los tenedores de bonos, es decir, de la casa Grace. Ese contrato Grace, ¿cuál no corresponde? A ver, ¿el Perú pagaría 80.000 libras anuales por 33 años? Sí. ¿Se otorga libre navegación política acá? También. ¿Se concede a perpetuidad el control del caucho? No, el caucho era trabajado por César Arana y Fermín Fitzcarral, así que eso no puede ser. La pregunta 2 te dice, a ver, considerado como el iniciador de las ideas radicales en el Perú y verdadero organizador de los primeros grupos sindicales, a partir del anarcosindicalismo. ¿Qué dice ahí? Bueno, básicamente te habla del máximo representante del anarquismo en el Perú, es decir, Manuel González Prada, quien ante la situación de no darse el pago por Tacna y Arica o no recuperar Tacna y Arica, en su discurso en el Politeama concluye, ¿no?, los viejos a la tumba y los jóvenes al poder, haciendo un llamado a los jóvenes para que exijan el retorno de Tacna y Arica al Perú. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.